educación prohibida, con el fin de poder entender por qué con el paso del tiempo los alumnos van perdiendo el interés por la escuela, o bien para saber por qué el sistema educativo no está funcionando para ellos. De igual manera, hablaremos sobre la historia, para poder saber por qué la escuela está estructurada de esta manera, o bien cuál es el fin que busca la sociedad con ella. Seguramente muchos de ustedes se han preguntado a lo largo de su formación escolar, ¿por qué tengo que ir a la escuela? Bueno, les explicaré. Hace mucho tiempo nuestros antepasados enseñaban de diversas maneras, no específicamente en un lugar particular, o bien lo que hoy se le conoce como la escuela. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿quién inventó la escuela o cómo se formó la idea de la escuela? Pues déjenme decirles que eso sucedió mucho tiempo atrás. En Prusia, en 1806, la escuela prusiana nace con la ideología de una escuela pública, gratuita y obligatoria. Esta es la escuela que conocemos hoy en día y nos fue heredada del modelo espartano, el cual buscaba construir un pueblo dócil, obediente y preparado para la guerra, y donde la obediencia es lo más importante. Desafortunadamente, esta forma de educar fue adoptada y copiada por diferentes países. La escuela nace en un mundo positivista, regida por la economía industrializada, como respuesta a la necesidad de contar con trabajadores preparados. Pero ¿cómo es el modelo de producción industrial? Era perfecto para copiarse en la escuela. La educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto. Había que desarrollarse una serie de pasos determinados en un orden específico, con una separación en diversos grados escolares, y en cada una de estas etapas se preparaban determinados contenidos. Este modelo de escuela se creó a imagen y semejanza de las prisiones y fábricas, en el que las personas se convierten en números, desarrollando contenidos homogéneos y en donde todos tenemos que saber lo mismo. La realidad es que al sistema y a los estados no les preocupa el ser humano. La escuela fue creada considerando que el niño está vacío, que no tiene conocimiento y así poder modelar al ser humano. El intelecto es como una tabula rasa en el que nada se ha escrito aún. La mente en principio es algo vacío, está sin idea alguna. Es una tabla limpia, es una superficie donde no hay ninguna traza, es un tablero donde no hay nada escrito, y entonces al estar en el mundo y al percibir el mundo, se va llenando la mente. La escuela ha sido vista como si fuera una cárcel para los niños, donde son aislados y separados dependiendo del nivel o curso en el cual deba estar, lo que explica por qué muchos de nosotros no estamos conformes con ir a la escuela, ya que está estructurada por medio de horarios y dividida en diversos bloques, con el fin de solo formarnos para buscar empleo y ser alguien productivo para la sociedad. Pero, ¿por qué no agrupar o juntar a las personas por sus intereses, gustos o desempeños? O bien, ¿por qué no conocer a cada individuo y ayudarle a explotar sus habilidades? ¿A qué queremos llegar con esto? La realidad es que nosotros como educadores debemos de entender que la escuela no es la única forma de enseñar o educar a las personas. Algunos filósofos como Platón enseñaban en el jardín, en el patio de una iglesia o simplemente en un lugar donde pudieran transmitir, compartir y reflexionar sus conocimientos e ideologías con otras personas. Y sobre todo, sin obligar a los individuos, pues las escuelas eran obligatorias solo para los esclavos. Para entender mejor lo mencionado hay que dejar algo en claro. La educación y la escolarización son dos cosas completamente diferentes. La educación es algo que adquirimos en cualquier etapa de nuestras vidas, donde desarrollamos los valores, diversas habilidades, intelectualidad y creatividad, entre muchas otras cosas. Mientras la escolarización es la acción de proporcionar a una persona la enseñanza obligatoria. En este caso nos referimos a la escuela. Todos sabemos que se ha implementado una nueva reforma educativa en las escuelas, la cual se implementó por dos razones muy grandes, la económica y la cultural. La economía es importante en la educación porque tratan que haya una mejor calidad de esta con menor costo. Desde la primaria, la educación determina los ingresos, las tasas de ocupación, el desempleo, entre otros factores. También es necesario para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y actualmente tratan de educarnos para la economía del siglo XXI. El Estado y el sistema quieren saber cómo educar a los niños para que desarrollen una identidad cultural. Pero, ¿cómo transmitiremos eso a las demás personas mientras formamos parte de la globalización? Muchos nos dicen que obteniendo un título y esforzándote tendrías un trabajo asegurado, pero ya nadie puede creer en eso, porque ahora tener un título no te garantiza tener un trabajo. Nos han dividido en dos categorías, los inteligentes y los no inteligentes. Lo malo de esto es que muchas personas creen que esto es verdad, y muy pocas han sido beneficiadas con este modelo.
debido a que no todos aprendemos de la misma manera. Tenemos distintos estilos de aprender. Lamentablemente, muchos maestros ignoran esa parte de la educación. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que hace que el estudiante fracase en la escuela? Hay que dejar en claro quién es el que fracasa, el estudiante o el sistema educativo. Pues se sorprenderán al saber que el que fracasa no es el estudiante, sino la escuela, o mejor dicho, su sistema educativo. Muchos de nosotros en nuestra vida hemos pasado por momentos en los que sentimos que los maestros no comprenden ni escuchan, tampoco dejan opinar o elegir cómo realizar un trabajo. En Latinoamérica muchos no quieren ir a la escuela porque llega a ser tediosa y aburrida. Un ejemplo de esto es que muchas de las escuelas cargan a los niños con muchas tareas y materias, y los trabajos tienen que entregarse de manera en que los maestros la pidan. No dejan que el niño sea creativo o pueda demostrar sus habilidades de diferentes maneras. Muchos maestros nos hacen sentir como si no supiéramos nada y que lo que ellos dicen es la única respuesta correcta, cuando en realidad no es así. Es una cadena que nosotros como educadores debemos romper y hacer la diferencia. El conocimiento cambia permanentemente, pero los sistemas educativos no han cambiado. Seguimos en el mismo sistema tradicional, donde solo se busca medir el conocimiento para comparar los aprendizajes frente a escalas estandarizadas. Pero ¿qué es lo que se intenta medir y para qué? Cada persona es única, tenemos diferentes habilidades y valores. Cada persona tiene diferente manera de aprender. No podemos dejar que un número sea el que nos defina como inteligentes o no. En la escuela mayormente sentimos que debemos competir con nuestros compañeros para ver quién es mejor o compararnos con los demás, y a veces nos llegamos a sentir menos. La escuela debe de ser un lugar donde podamos explotar todas nuestras habilidades, un lugar donde nos sintamos libres, disfrutando del conocimiento, donde se nos oriente a buscar lo que más nos gusta y desarrollarnos en ella. Todos los niños nacen con la capacidad de crear cosas, y es precisamente en la escuela donde se refuerza el proceso y se alienta para ser mejor. Desde que los niños nacen, tienen la capacidad de explorar su entorno y absorber la información. La cultura de los padres y todo lo que los rodea afecta directamente su aprendizaje. A la edad de 5 años, los niños son curiosos, creativos y capaces de pensar de formas diversas. Este se desarrolla por la curiosidad y voluntad. Nosotros, como individuos, tendemos a aprender por medio de la naturaleza, y la tarea del educador o docente es el enseñar diversas situaciones en un entorno real, para que el estudiante se sorprenda y se genere un aprendizaje. ¿Qué es fundamental para que haya un aprendizaje? Los castigos y los premios solo condicionan el aprendizaje, el cual debería ser por interés propio. Esto quiere decir que el niño no estudia por placer, sino porque se le impone hacerlo. Gardner definió que una persona no tiene solamente una inteligencia lingüística y lógica matemática, sino que también tienen inteligencias diversas como es la emocional. No hay manera de justificar el hecho de que los niños estén tomando fármacos para controlar la hiperactividad. El arte tiene un papel importante en el aprendizaje. Este debe de ser abierto y lo menos rígido posible, ya que es donde la mayoría de los niños tienden a expresarse, y durante el desarrollo de este pueden mejorar e ir explorando sus habilidades. Los niños deben de ser libres en la escuela, bajo un concepto de respeto a la autonomía. La clave no está en los materiales que se empleen, sino la forma de educar, formar y amar a los niños, haciéndolos sentir especiales, aceptando sus diferentes formas de aprendizaje y ayudándolos a mejorar día con día. Debemos romper esquemas focalizados en trabajos de áreas en un sistema educativo que está en constante cambio, los cuales son mediables, cuantificables y observables. Estos en muchos casos generan conflictos a nivel cognitivo, ya que se evidencia que se está educando para competir entre ellos, generando individualismo, y como lo manifestaba Freire, no nos podemos educar solos, necesitamos de alguien más que nos ayude en este proceso de educación. Por lo tanto, podemos concluir que la educación es algo que todas las personas debemos de gozar por igual, y que nosotros como educadores debemos hacer la diferencia de cómo hacer una mejor educación de diferentes maneras. No solo concentrarnos en la zona escolar, ya que podemos hacer diversas actividades y diferentes formas de educar y formar para que haya un aprendizaje. Debemos proveer conocimientos. La educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos.
La educación es necesaria para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico. Igual contribuye a lograr sociedades más justas y productivas. La educación prohibida es una muestra de que los jóvenes en la actualidad no están conformes con lo que se les está dando en las escuelas o bien el sistema educativo. Se está exigiendo más participación y menos presión y rigidez del docente, sin un fundamento coherente que bloquea el desarrollo integral de la educación que necesitan y quieren recibir.